a las 5:15 hora Panamá. Ya comenzamos nuestra primera entrevista para hoy con un invitado especial. Es el ministro Iván Schilden, ministro de Turismo de Panamá, quien nos acompaña hoy para desarrollar el tema Turismo Sostenible en Panamá. Agradecemos muchísimo su presencia, también la de Juan Carlos Monterrey, quien está en Aspen, y a todos los que se conectan a través del mundo por nuestra web culefampanamá.com y a los que nos escuchan desde la hermosísima ciudad de Panamá, bienvenidos a la Movida Verde. Voy a hablarles un poquito del ministro antes de comenzar la entrevista. Él es emprendedor con experiencia en el desarrollo de proyectos que se centran en las costumbres panameñas y la sostenibilidad. Antes de cumplir 30 años, fundó y manejó el proyecto Cubitá, un complejo inmobiliario hotelero, residencial y comercial inspirado en la arquitectura y tradiciones de la región de Azuero. Ha sido miembro y líder en diferentes organismos, cámaras y asociaciones de la empresa privada. Estudió finanzas en Bentley College en Boston. Bienvenido a La Movida, ministro. ¿Cómo está hoy? Excelente, aquí encantado de estar con ustedes un rato. Pues conozco a Juan Carlos desde la COP26 en Glasgow, donde se dieron temas muy interesantes y la verdad motivado en compartirles algunas de las cosas que estamos haciendo que son positivas para el país y que estamos motivadísimos en poder llevar a cabo. Nosotros también muy contentos de tenerle, Juan Carlos Monterrey, desde otras latitudes, conectándose también y haciendo su esfuerzo horario para estar acá. Y él estaba muy entusiasmado con esta entrevista. Bueno, ambos queríamos también mostrarle un poco al mundo lo que hacemos, ministro, desde Panamá, cómo está el tema de turismo sostenible desde la capital y las regiones que comprenden a nuestro lindísimo país. Así que bueno, la primera pregunta que tenemos para usted, no sé si Juan Carlos quería saludar antes de que le hagamos la primera pregunta. Claro que sí, Daniela. Para mí es un placer contar con el ministro Schilden acá en la Movida Verde. Como mencionó Daniela, hace rato queríamos traerlo, ministro, y estamos muy contentos de que logramos afinar esta fecha. Y si me permites, Daniela, voy con la primera pregunta. Y ministro, vale. para digerir un poco el tema que estamos tocando, por favor, explíquele a nuestros oyentes a qué nos referimos cuando nosotros hablamos de turismo verde o de turismo sostenible y cuáles son las ventajas competitivas que tiene Panamá para posicionarse en este sector. Claro que sí. De hecho, hoy en día hablar de turismo sostenible, no solo de turismo verde, ahora estamos hablando de turismo azul también, así que realmente es un tema muy amplio. Hablar de turismo sostenible es entender cómo podemos llevar a cabo la actividad de visitar un sitio, aquello que mucha gente le encanta alrededor del mundo, y cómo se puede llevar a cabo esa visita de una manera que sea sostenible con el medio ambiente, pero también cómo logramos que esa actividad además socialmente genere un impacto positivo. Y por último también la parte de la sostenibilidad económica, que para todos es una necesidad, ¿no? Así que a eso nos referimos con turismo sostenible. ¿Cuáles son las ventajas competitivas que tiene Panamá en este segmento o en este tipo de turismo? Que ya no podemos hablar de que es un nicho. Ahora entendiendo que el mercado de consumidores a nivel mundial, es decir, la población mundial, está llevando a cabo una transición. Obviamente, ustedes pertenecen a una generación que hay todo un cambio, ¿verdad? La gente que creció de pronto y que ahora tiene 30, 20 años, o en sus 30 o en sus 20, ahora buscan, ya no solo prefieren consumir de manera más sostenible, sino también ahora digamos que es prácticamente una exigencia. Así que por eso cuando yo hablo de turismo sostenible, yo lo entiendo como que no es un nicho al cual lo estamos dirigiendo, sino que realmente a futuro todo el turismo va a ser sostenible, ¿verdad? ¿Y cuáles son las ventajas competitivas? Panamá es un país que siendo tan pequeño, con 77,000 kilómetros cuadrados, ¿verdad? Tenemos casi 3,000 kilómetros de costas, tenemos un 30% de nuestro país está protegido en tierra y en mar. Creo que somos tal vez el único o uno de los pocos países en el mundo que tenemos el 30 por 30, tanto en el área terrestre como en el área marina.
Por otra parte, tenemos no solo la biodiversidad, una de las tasas más altas de biodiversidad del planeta, sino también tenemos una etnodiversidad, algo que otros países que son muy fuertes en turismo no pueden o no tienen la oportunidad de ofrecer al tener 7 pueblos indígenas, pueblos afropanameños, la herencia cultural española que es muy colorida y muy atractiva. Y además, para rematar, tenemos una ciudad rodeada de un bosque tropical y repleta de historia, siendo pues Panamá el puente del mundo. O sea que tenemos realmente las características para ser una potencia de turismo y para eso tenemos que hacerlo bien, asegurar que sea realmente sostenible en el tiempo. Ministro, tengo una pregunta relacionada y es la siguiente. ¿Qué acciones ha ejecutado su administración para empujar esta visión? ¿Cómo integra la ATP la gestión del cambio climático en su trabajo? Claro que sí. Bueno, nosotros lo primero que hicimos cuando entramos a esta administración con sangre nueva, obviamente muchas cosas se han aprendido en estos 3 años no teniendo experiencia política previa. Y en esto lo primero que hicimos fue actualizar un plan maestro de turismo sostenible. Obviamente la idea de poder articular todos los esfuerzos que se dan a nivel nacional en las diferentes regiones, a través de diferentes sectores, porque el turismo tiene muchos componentes, tiene el turismo de reuniones, tienes el turismo de cruceros, tiene muchas ramas, y cómo todo se logra englobar bajo una sola visión, fue lo primero que hicimos, y este gobierno aprobó por primera vez en la historia en Consejo de Gabinete un plan maestro de turismo sostenible. Teniendo este plan, además logramos integrar una estrategia que se había aprobado en Panamá y ejecutado en el año 98, estaba engavetado después de que solo se pudo ejecutar por 1 año y tanto durante el gobierno del presidente Pérez Valladares, y es la estrategia llamada Turismo, Conservación, Investigación. Nosotros, cuando descubrimos que esto existía en una gaveta, llamamos a la doctora Hanna Ayala, que estaba basada en California, es de origen checo, logramos que viniera a Panamá, logramos que el presidente Cortizo apoyara la visión que busca que el turismo genere una sinergia que sea catalizador para que los esfuerzos de conservación sean financieramente sostenibles. Es decir, no le puedes pedir a una comunidad que no tiene necesariamente garantizado un plato de comida en la mesa que cuide el bosque. Es muy difícil. Se puede, pero vamos a decir que es bien difícil. Así que la idea es que el turismo le puede aportar una vía a diferentes comunidades a nivel nacional, la oportunidad de que generen ingresos a la vez que conservan los ecosistemas, su identidad cultural, su historia y todas sus tradiciones. Entonces, con este concepto en mente, como el turismo, que además requiere coordinar con muchos estamentos y muchas instituciones para poder lograr que esto se dé, entonces llevamos adelante varios proyectos. Quiero mencionar como 2 proyectos que para nosotros son proyectos de legado que queremos dejar. Uno de ellos se llama la Alianza Panameña de Turismo Comunitario, donde estamos trabajando a nivel nacional, primero con 11 comunidades que fueron seleccionadas de un listado inicial de más de 50, basado en el potencial que tenían estas comunidades, la riqueza de patrimonio natural que tenían a su alrededor, la riqueza de patrimonio cultural, su accesibilidad, o sea, que sea accesible, y también la experiencia que tengan estas comunidades previamente. Y con esas 11 comunidades estamos trabajando primero en capacitarlos, en desarrollar un plan de comercialización con ellos, y por otro lado también cómo les ayudamos a ponerlos en contacto con el mercado internacional que está buscando ese tipo de experiencias. Y fue muy motivador. El mes de febrero llevamos a cabo una feria que se llamó Adventure Next, con más de 100 empresas internacionales en Panamá, y trajimos a estos 11 líderes comunitarios, su mayoría jóvenes, para que tuviesen directo acceso para promocionar sus experiencias alrededor de, ante estas 100 empresas que vinieron de diferentes partes del mundo. Así que ese es el proyecto que llamamos Pacto, la Alianza Panameña de Turismo Comunitario, y una vez terminada esa primera etapa, queremos avanzar con 20 comunidades más. Otro proyecto emblemático que tenemos, también vinculado a este componente de empoderamiento de las comunidades, que es central en nuestro plan maestro,
es el proyecto que hemos titulado 1000 kilómetros de senderos. Este proyecto de 1000 kilómetros de senderos realmente consiste en habilitar o rehabilitar 1000 kilómetros de senderos literalmente en todo el país. No solo senderos terrestres, que es lo que todos conocemos, sino estamos llamando senderos acuáticos y subacuáticos, aquellas experiencias que puedas llevar a cabo, ya sea snorkeling, buceando, en stand-up paddle o en kayak, que sean actividades en el mar. Y este proyecto, para que sea, nos pusimos la barra bien alto, para que sea considerado un sendero habilitado, tiene que estar integrado a una comunidad local, porque justamente el trabajo que hacemos con el Ministerio de Ambiente, que es un aliado central en este proyecto, es que para que realmente el trabajo, ese sendero sea sostenible, tiene que estar involucrada la comunidad local, que además apoye en el mantenimiento de ese sendero, ya que además reciben beneficios o pueden recibir beneficios. Esa es la idea, que se preparen guías de turismo porque reciban beneficios del sendero. Entonces, esto amarra con el trabajo de cambio climático desde el punto de vista que, y eso fue parte de lo que fuimos a promover en Glasgow junto con el Ministerio de Ambiente en la COP26, y es que en el Acuerdo de París, en su artículo 5, existe una disposición que habla de los beneficios no relacionados al carbono, que es una sección que no mucha gente le ha prestado atención, y lo que explica es que no solamente se trata de que ahora procuremos que se dé la secuestración de carbono como una medida para generar ingresos y así asegurar la protección de los ecosistemas, sino que también tenemos que buscar la forma en que las comunidades, cómo logramos que las comunidades locales puedan gestionar de manera sostenible los recursos de los ecosistemas que les rodean. Y a eso es lo que le llaman que cuando se generan beneficios no relacionados al carbono, donde el turismo es un beneficio que le genera un ingreso a esa comunidad local de ese ecosistema que le rodea. Así que es parte del trabajo y estamos justamente enfatizando en todas las comunidades en que trabajamos de que, por supuesto, lo que más aprecian los visitantes cuando llegan es justamente esa riqueza, ese paraíso que muchos de ellos son guardianes y custodios de hace, en caso de los pueblos indígenas, de hace cientos de años. Ministro, muchísimas gracias por la explicación de todos los proyectos emblemáticos que está impulsando su gestión. Nos tenemos que ir a un corte comercial, pero al regreso nos gustaría abordar el tema de la ley de incentivos turísticos. Tanto en las redes como en los medios ha habido bastante ruido sobre esta ley que fue aprobada recientemente, firmada por el presidente de la República. Así que nos gustaría que nos aclare qué es lo que dice la ley, cuáles son esos beneficios y qué impactos espera la ATP que esta ley tenga en el desarrollo del turismo en Panamá. Con esto nos vamos a una pausa y regresamos en breve con el ministro de Turismo, Iván Skilden. Le damos la oportunidad entonces a los oyentes. Ministro, por nuestro chat de cabina han llegado muchas preguntas. Voy a resumir algunas, no nos va a dar chance de contestarlas todas, pero una de ellas es la siguiente. Le preguntan los oyentes sobre cómo pueden encontrar más información sobre las iniciativas de los 1000 kilómetros de senderos. Perfecto. Nosotros hemos estado publicando información a través de nuestras redes, la Autoridad de Turismo de Panamá, ATP, digamos, rayita abajo Panamá, y también algunas notas de prensa. Nosotros estamos en este momento por entrar en una etapa con un convenio con la Fundación Natura, donde vamos a, parte de los acuerdos, va a ser desarrollar, y con el Ministerio de Ambiente, desarrollar una plataforma donde van a estar mapeados estos senderos, los 1000 kilómetros de senderos, y que exista información sobre los mismos en cuanto a grado de dificultad, que se necesita, cómo llegar, etcétera, ¿no? Parte de información práctica. De hecho, recientemente estuvimos en el estado de Colorado haciendo alianzas para, siendo la meca del turismo de aventura, poder lograr que la Universidad Estatal de Colorado y otras organizaciones nos apoyen con algún conocimiento técnico para impulsar estas iniciativas. Vale, Juan, ahora sí, tu pregunta, la que quedó al aire. Señor ministro, antes de irnos al corte, le mencionaba que en las redes y también en los medios ha habido mucho ruido en las últimas semanas sobre la aprobación de la ley
de los incentivos turísticos. Algunos críticos aducen que esta ley va a beneficiar a grandes empresas en detrimento de las pequeñas empresas turísticas. Por favor, aclárenos un poco este panorama, qué es lo que dice la ley, cuáles son los beneficios y cuáles son los impactos esperados con la implementación de esta ley. Claro que sí. Nosotros, bueno, de hecho, esto para nosotros, después de 3 años de trabajo en el gobierno, ya estamos acostumbrados a esto. Lo importante es siempre poder sustentar y explicar las cosas bien. Así que también agradecido por esta oportunidad. En este caso específico, el fundamento de la propuesta de ley, que si bien es una iniciativa legislativa, obviamente conocíamos y sí fuimos y opinamos al respecto. El fundamento específico de la ley es lo siguiente. Panamá tiene 20.000 habitaciones hoteleras en la ciudad de Panamá y escasamente 10 o 12.000 fuera de la ciudad de Panamá. El turismo ha estado más que todo concentrado en un turismo de negocios a lo largo del tiempo, es decir, la ciudad de Panamá como un gran centro de negocios, y no existía realmente el llamado turismo de ocio, el turismo de donde realmente las personas llegan a disfrutar todas las regiones que tiene Panamá. Cuando comparamos con un país como Costa Rica o República Dominicana, dos referentes importantes de la región, vemos que un país como Costa Rica la ciudad de San José tiene como unas 10 o 12.000 habitaciones y fuera de la ciudad de San José tienen más o menos unas 80.000 habitaciones. Nos vamos a Punta Cana, solo Punta Cana tiene como 60.000 habitaciones. Obviamente Punta Cana es otro modelo turístico de turismo más masivo que no necesariamente es el que aplica en Panamá, pero nos da una referencia. Si nosotros queremos competir a nivel mundial, internacionalmente hablando, nosotros necesitamos tener más habitaciones ahí donde están los atractivos turísticos. Se habla de que el 80% de los atractivos o los recursos turísticos están fuera de la ciudad de Panamá, a pesar de que tenemos una ciudad de Panamá que tiene una variedad de recursos entre la cuenca del canal, Cerro Ancón, el Cojue, el casco antiguo. O sea, tenemos Panamá la Vieja, tenemos tantas cosas, pero aún así tenemos el 80% fuera de la ciudad. Habiendo dicho todo lo anterior, el objetivo con esta ley tenemos como meta poder lograr mínimo unas 5.000 habitaciones adicionales fuera de la ciudad de Panamá, y estos capitales que desarrollan habitaciones hoteleras generalmente son capitales mayores. A pesar de eso, la ley como está estructurada, y digamos que hay 39 proyectos que han manifestado interés y se han inscrito para poder aplicar los beneficios, pero la mayor cantidad de inversión generalmente son capitales mayores. De todas maneras, el objetivo sí es que, obviamente, donde se crea un polo turístico y se consolida, hablemos un caso histórico, en el caso, por ejemplo, el caso de Río Hato, que antes era un pueblo agropecuario y ahora es un polo turístico, se genera una nueva economía apoyando a los pequeños, a los medianos, a los grandes, ¿no? Y en ese caso, si necesitamos pausar, me avisan. Y en ese caso, así que el objetivo de la ley es realmente consolidar polos turísticos que en este momento no tienen la masa crítica de habitaciones hoteleras para incluso poder recibir mejor conectividad en vuelos aéreos. Se dice que un polo turístico necesita tener mínimo 5.000 habitaciones hoteleras para poder recibir vuelos directos, ¿no? Así que eso también es parte de la tesis del desarrollo. Básicamente, cómo funciona la ley de incentivos es que quien invierte en un proyecto de hotel o sitio de alojamiento recibe del Estado, luego de cumplir con una serie de disposiciones, para ello se está trabajando en una nueva reglamentación, y en esa serie de disposiciones se establece que el crédito lo podría aplicar, se podría aplicar a partir del tercer año. Y contando con que ese crédito que el gobierno reconocería a partir del tercer año, ya estamos hablando 2024, 2025 en adelante, entonces la tesis es que la ley y la forma de incentivar es autofinanciable. ¿En qué sentido? En que si bien a partir del tercer año es cuando el gobierno comienza a reconocer un crédito, ese proyecto, si se llega, según la ley, según la reglamentación, se tiene que ejecutar en un periodo de 6 meses, o comenzar a ejecutar en un periodo de 6 meses. O sea, que en 6 meses comenzaría la construcción a andar. Esos materiales de construcción generan ITBMS, es decir, le generan nuevos tributos al gobierno, representando un proyecto que
no hubiese existido sin ese incentivo, además de contrataciones de construcción, aportando al seguro social, al seguro educativo, etcétera. Así que, y hay un modelo económico que hemos elaborado internamente, donde se demuestra que un proyecto son más los nuevos tributos que genera el Estado, más que el crédito fiscal que se reconoce. Entonces, y obviamente también en medio de una pandemia como la que hemos vivido, con el golpe a la economía con el que hemos vivido, la idea de crear en los próximos 2 años 3.000 empleos en el sector construcción en el interior del país representa también un beneficio de impacto social muy importante y una medida contracíclica para un momento en el que el país necesita un impulso importante. Así que con eso resumo digamos, de dónde viene la idea de la ley, cómo funciona y, digamos, también el beneficio que busca generar, sobre todo con la idea de que se consolide Panamá como un destino turístico sostenible de clase mundial y teniendo la suficiente oferta hotelera en el interior del país, que también se tienen que complementar, por supuesto, con la promoción sostenida para llenar todas esas habitaciones hoteleras que las que existen y las que se van a construir. Ministro Skilden, ha sido un Ajá. verdadero placer contar con usted en la Movida Verde esta tarde. Esperamos sea la primera de muchas visitas y que lo vamos a tener para acá para comentar y charlar un poco más de todo lo que avanza desde la ATP. Muchísimas gracias por acompañarnos y ahorita vamos a darle el paso a nuestra segunda parte del día de hoy con los amigos de CO20 Panamá y Sonda, Daniela. Muchísimas gracias, ministro, por haber estado en la movida. Y no nos dio chance para desarrollar algunos puntos y sobre todo para contestarle a los oyentes que tenían varias preguntas, pero les invitamos a que nos sigan en redes, a que vayan a nuestro WhatsApp de cabina, también a el Instagram, y allí puedan entonces dejar sus preguntas y con mucho gusto estarán pendientes y se las hacemos llegar al ministro si es posible. Gracias. Luego, muchas gracias por la invitación. En esta segunda parte del programa, haciendo un poco de continuidad con turismo sostenible, que fue nuestra primera parte, en este caso vamos a tener a esos ejemplos vivos, como siempre los llamo, esos casos de éxito que hablan sobre soluciones empresariales sostenibles. Y para ello, pues nuestra invitada de hoy, nuestros dos invitados, pero primero vamos a empezar con las damas y de hecho es la primera, aparte de mí, que estaría hoy en la movida, con Maribelys Núñez de CO2 para que nos cuente un poquito sobre lo que hace CO2 Cero Panamá y estas soluciones que ofrecen a las compañías y luego entonces conversaremos con Víctor Betancourt como un caso de éxito. Bienvenidos a la movida, ¿cómo están? Hola, hola Daniela, hola Juan, hola Víctor, ¿qué tal todos? Yo Maribelys Núñez en representación de CO2 Panamá, esta tarde venimos a conversar un poco sobre nosotros como consultora en sostenibilidad, qué estamos haciendo. Uno de nuestros clientes, Víctor, nos acompaña hoy y vamos a hablar un poco de los desafíos que tienen las empresas al incorporar estos parámetros de sostenibilidad. Muchas gracias, Maribelys. Y queríamos entonces comenzar con la primera pregunta para Víctor, y esta tiene que ver con cuántos, en poco, ¿no? O contarnos un poco sobre el trabajo de Sonda en Panamá, cómo iniciaron este camino hacia la sostenibilidad. Sí, mira, gracias por la invitación a este programa. Me encanta, de hecho, y lo digo mucho cuando voy en el auto hacia mi casa. Y bueno, la verdad es que Sonda ha iniciado desde Chile, desde su fundación, obviamente muy asociada con las tecnologías, pero cuando se dio esto de los objetivos de sostenibilidad que fue firmado por la mayoría de los líderes mundiales en el 2015, comenzamos ya a trabajar no solamente a lo interno de cómo poder no solo colaborar, sino también con qué soluciones podemos aportar a nuestros clientes, a los gobiernos
para que también ellos puedan lograr sus objetivos más rápidamente. Y yo diría que en el caso específico de Panamá, nos incluimos en este programa del Ministerio de Ambiente de Reduce tu Huella Corporativa, en donde el año pasado se seleccionaron un grupo de empresas que se comprometieron con este programa hasta el 2050, reducción de su huella corporativa hasta la carbono neutralidad. Entonces yo diría que un gran hito para nosotros en Panamá específicamente fue el año pasado con este programa del Ministerio de Ambiente, en donde recibimos la colaboración para poder lograr este objetivo de la empresa CO2 Cero, donde básicamente nos apoyaron en todo el proceso, desde el punto de vista de medición de la conciencia ambiental de cada uno de nuestros colaboradores, de poder establecer un plan de mitigación de estos gases de efecto invernadero, de poder buscar alternativas y proponer un plan para que podamos cumplir incluso mucho antes del objetivo del ministerio, en donde podamos comprometernos a lograr, ¿por qué no?, en 2030 una carbono neutralidad, que puede involucrar, por supuesto, tecnologías, cambios, procesos, pero también incluso la inversión, por supuesto, en bonos verdes que también nos puedan apoyar en cuanto a nuestra reducción de huella de carbono. Entonces, en ese sentido, yo creo que fue el 2021 un gran hito, pero lo estamos haciendo desde mucho antes, como es. Y yo creo que es la clave acá de poder comprometernos como empresarios y entender el poder que tenemos también cuando tenemos un grupo de colaboradores tan importante como los que tenemos aquí en Zona Panamá. Somos 360 colaboradores. ¿Te imaginas esto llevado al poder de 360 familias? ¿Cómo poder influir sobre ellos y que para mejorar, digamos, y nuestra predisposición hacia la colaboración con el ambiente, hacia una sostenibilidad no solamente de nuestro negocio, sino de la comunidad donde desenvolvemos, y esas familias, además el impacto que tienen sobre sus ámbitos y sobre sus comunidades? Yo creo que allí está el poder, entender esto. Y en Sonda, de hecho, a nivel de Latinoamérica, somos ya 13.000 colaboradores. Entonces, imagínate ese poder de 13.000 familias apoyando en ese sentido, ¿no? Interesante. Wow, Víctor. La verdad que me impresiona muchísimo que tú como gerente general estés tan involucrado en lo que es este camino hacia la sostenibilidad, y es definitivamente lo que necesitamos. Te felicito a ti, felicito a Sonda por todo el trabajo que vienen haciendo, y necesitamos a más gerentes como tú. Maribelis, existen muchas barreras para que las empresas inicien este camino hacia la sostenibilidad. Coméntanos un poquito sobre alguna de esas barreras y cómo CO2 Cero Panamá está apoyando a superar estas barreras dentro de las empresas. Bien, Juan, yo te quiero mencionar tres. Primeramente, una visión estratégica. El incluir la sostenibilidad y estos temas sociales, económicos, ambientales dentro de la estrategia empresarial incluye el conocer a fondo los procesos que lleva una empresa, pero también identificar entonces los impactos que estos tienen y cómo gestionarlos, ¿no? Entonces, para ello nosotros en CO2 Cero Panamá procuramos incorporar en las empresas un enfoque de conciencia ambiental. ¿Y esto qué es? Pues es la coherencia entre lo que se sabe, se siente y se hace. Al final de cuentas, las organizaciones están regidas por personas. Entonces, buscamos que las empresas conozcan sus impactos ambientales, que sepan de las consecuencias de las crisis ambientales actuales y que conozcan esas iniciativas positivas, tanto locales como internacionales. También tiene que ver con el sentir. ¿Cómo una compañía siente cuando integra valores, políticas, que van más allá, entiende que va más allá de generar dinero, sino que se busca perseguir un impacto social y ambiental positivo? Y bueno, finalmente el hacer. Cuando se logra hacer tangible estas ideas y estos sentimientos, y es cuando ya la sostenibilidad está hecha realidad dentro de la organización, en donde las acciones perduran en el tiempo y se buscan constantemente mejoras. Otro de esos retos son las barreras presupuestarias. Bueno, cuando en una empresa priorizan por encima, priorizan temas por encima de trabajar los parámetros sostenibles, y esto causa pues que generen proyectos que no se generen o
o demoren estos proyectos en el corto, mediano y largo plazo. Otro de los desafíos es la educación, y es que lograr sensibilizar a los altos directivos acerca de las situaciones ambientales para que puedan entonces comprometerse con estos temas sociales y ambientales de manera consciente. Para ello, en CO2 Panamá venimos trabajando mediante charlas ambientales a empresas, hacemos lo que es la medición de la conciencia ambiental a los colaboradores, y también una serie de actividades lúdicas en eventos sostenibles. Casualmente vamos a estar este fin de semana en uno. Y bueno, nosotros en CO2 Panamá hemos diseñado toda una comunidad verde de verdad que busca promover estos espacios empresariales de educación ambiental, otorgándoles el reconocimiento a estas compañías que se apegan, y es que a través de la comunicación es que se logra que cada vez más empresas se sumen a estas iniciativas diferentes y sostenibles. Me encanta esa visión de CO2 Panamá, Maribelis, porque tiene que ver mucho con la coherencia que debe privar en cualquiera de los ámbitos donde nos desarrollemos, que es la coherencia de pensamiento y acción, y que no se quede solo en un objetivo empresarial, sino que también podamos ver la acción concreta, como es el caso. Víctor, tenía una última pregunta para usted y que tiene que ver con la tecnología. ¿Cómo la tecnología puede ofrecer soluciones innovadoras para ser más sostenibles y generarle valor a sus clientes? Sí, yo diría que cuando pensamos en la tecnología tendríamos que pensar en cuáles son esos ámbitos hoy día que requieren mayor impacto positivo en cuanto a sostenibilidad. Y si vemos temas como, por ejemplo, energía, transporte, agua, alimentación y manejo de residuos, vemos cómo la tecnología puede impactar definitivamente positivamente sobre cada uno de estos aspectos. En el caso de la energía, estamos haciendo inversiones importantes, yo diría que muchas empresas en pasar a energías limpias, en modificar sus procesos que utilizaban equipos, maquinaria, etcétera, hacia equipos que hoy utilizan energías limpias. Y por qué no haciendo inversiones también en generación de energías limpias. En el caso de agua, yo creo que todos los temas de IoT hoy día nos permiten en telemetría poder tomar decisiones a tiempo real sobre la calidad del agua, sobre problemas que estemos ocasionando directamente sobre la poca agua potable que tenemos en este planeta. Estamos hablando de 3% del agua potable solamente en este planeta, lo cual es un gran riesgo para toda la humanidad. El tema de gestión de alimentos, tenemos soluciones incluso que hemos apoyado a varios gobiernos de Latinoamérica con la trazabilidad de estos alimentos, porque uno de los graves problemas es el desperdicio, y eso también es clave en la parte de sostenibilidad. Y por supuesto la gestión de residuos, incluyendo la parte de residuos tecnológicos, que estamos hablando de que ya no utilizar la tecnología para desecharla después de 3 a 5 años, y sino utilizar más bien un servicio tecnológico que al final la empresa pueda retirar el equipamiento obsoleto y encargarse de estos residuos para que puedan entrar nuevamente en una cadena de producción. Entonces, esto justamente son iniciativas que hacemos como parte de nuestro negocio y que creo que en general impactan directamente en el medio ambiente y la sostenibilidad de nuestros negocios, incluso. Víctor, la verdad que no me canso de decir lo sorprendido que estoy con el trabajo que tú adelantas y el empoderamiento y la pasión que destacas cuando estás hablando sobre estos temas. Y en línea con eso, ¿qué mensaje le tienes a aquellos gerentes que todavía no han integrado esta visión dentro de la gestión diaria de sus empresas? ¿Qué recomendaciones les dan y por qué crees que es importante que ellos se involucren de lleno, así como tú y todo tu equipo en Sonda obviamente se han involucrado? Sí, Juan. Bueno, yo diría que incluso hasta por egoísmo deberíamos tomar acciones inmediatas, porque al final estamos hablando de que es un buen negocio la sostenibilidad. Estamos hablando de reducción de costos a nivel energético por energías limpias. Estamos hablando ¿por qué no?, de hacer inversiones que te van a llevar a mejorar incluso procesos de tu negocio. Estamos también hablando de mejorar extender, el tiempo de vida de tu empresa, porque vas a extender el tiempo de vida de tus usuarios, de tu comunidad en general donde te desenvuelves, y por supuesto el ambiente que te sirve hasta de materia prima para tus procesos productivos. Entonces, definitivamente es un buen negocio la sostenibilidad y vale la pena que cada uno esté pensando en cómo puede aprovechar esto para generar
un negocio más sostenible y de mayor vida. ¿Y por qué no? Involucrar a sus colaboradores, involucrar a sus aliados de negocio, a sus proveedores, a sus clientes en esto, porque al final todos salen favorecidos. Bueno, viéndolo así, ganar, ganar, qué maravilla. Víctor, es un placer que haya estado en la movida, además que nos inyecte ese entusiasmo con el que habla, como dice Juan, y qué mejor ejemplo que este, qué mejor manera de incentivar y de motivar a las personas y sobre todo a los empresarios, porque les está hablando uno muy importante, gerente general de Sonda, repetimos, y ha conducido la compañía bajo un enfoque de cambios disruptivos, de transformación, que hoy se han visto en su participación. También queremos agradecer muchísimo a Maribelis Núñez, quien es la consultora comercial de sostenibilidad de CO2 Cero Panamá, y ambos hoy pues han sido más que un ejemplo de éxito. Juan, no sé si querías agregar algo más para cerrar, nos queda un minutito. No, simplemente agradecer a Maribelis y a Víctor. Honestamente, nunca había escuchado a un gerente en Panamá hablar con tanto empoderamiento sobre el tema. Así que muchísimas gracias a ambos por el trabajo que adelantan. Muchísimas gracias a nuestros amigos de CO2 Cero Panamá por seguir trabajando con las empresas y apoyándolas a poder integrar esta visión que, como dice Víctor, es necesaria y es el camino a seguir. No hay otra ruta. Esta es la única ruta que nosotros debemos tomar si verdaderamente queremos proteger nuestro planeta y proveer un planeta habitable para las futuras generaciones. Con ese mensaje nos quedamos todos, me parece, y qué bueno que así sea, Juan. Muchísimas gracias también por conectarte desde Aspen, por traernos todas estas noticias y por esa representación maravillosa que estás haciendo en otras tierras de Panamá y de tu PC querido. Gracias a ti, Daniela. Para el mundo. Les agradezco muchísimo, un montón. Así que bueno, seguimos conectados a través de las redes, @LaMovidaPanamá, @CoolFM89.3. Gracias a todos los que están en el mundo por nuestra web y nos escuchan, también a los que han bajado la app y nos llevan a donde quiera que vayan. Y les recuerdo que este programa va a estar en formato podcast mañana para que lo puedan escuchar nuevamente si se perdieron alguna de las dos partes que estuvieron súper interesantes, tanto el tema turismo sostenible como esta parte que me encanta en lo personal porque es precisamente ver la acción hecha realidad, casos de éxito con CO2 Cero Panamá. Hasta luego y que pasen una linda tarde de martes. Chao, chao, nos escuchamos mañana. Soy Daniela Horta y junto a Juan Carlos Monterrey les llevamos esta movida verde. Cool FM